Espectacular. Creo que hay cosas increíbles para hacer. Está la puerta abierta a pensar y repensar un poco el rol de gestión humana en las organizaciones. Entonces, creo que es un momento de muchísimo interés para quienes estamos orientados a esos espacios, ¿no? Para mí, para que un proceso de transformación sea confiable, quienes lo conducen, quienes lo impulsan, tienen que ser un modelo en relación a eso que estamos impulsando. Una vez que todo esto se automatice, se escale y tengamos una buena gestión de recursos humanos en todo lo que tiene que ver con la automatización, cuidar de rescatar la humanización y rescatar la empatía como una forma de conectarnos profundamente con otros. Si esto sucede, creo que es un futuro maravilloso y creo que las personas vamos a estar realmente en el centro. Que empiece la revolución ágil. Revolución ágil, revolución ágil. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Revolución Ágil. Hoy traigo un tema que es por demás interesante, inquietante y motivador para muchos. Y es que nos vamos a entrar en el mundo de lo que conocemos como los recursos humanos, ¿no? A las áreas de HR. Y para eso, por supuesto, me traje una invitada súper especial con un conocimiento más que profundo en este tema. Y estoy hablando, por supuesto, de mi querida Cynthia Rubstein. Sin Rubstein para los amigos. Estuve chusmeando un poquito sobre ella. Es química, psicóloga, experta en recursos humanos y además es una apasionada de la facilitación y de la transformación. Además, Cynthia ha sido reconocida como HR Influencer en Argentina y Latinoamérica. Es autora, directora académica, Agile Coach, embajadora de innovación, tiene un enfoque centrado en las personas y su creencia en que el conocimiento compartido se multiplica la convierte en una voz líder en la transformación cultural hacia la agilidad. Así que pónganse cómodos porque vamos a tener un episodio muy interesante junto a Sin. Bienvenida a la Revolución Ágil, Sin. Espectacular. Qué linda introducción. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias por decir chusmear, porque significa que estás argentinizándote un poquito. Y no es para menos, ¿no? Estás rodeado de argentinos en tu Así. vida. Para mí es un honor y bueno, considero que estamos en un momento donde hacer una revolución ágil, así que me encanta estar acá. Y me encanta estar acá para hablar de las áreas de personas, recursos humanos, capital humano, gestión humana, bla, 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 como le queramos decir. Las personas que nos encargamos del bienestar de las personas, de la cultura, entre otras tareas hermosísimas. Así que gracias por la invitación y estoy encantada de compartir con vos este espacio. Bueno, con mucho gusto, Sin más allá de la presentación que hice de vos, ¿qué nos puedes contar? ¿Quién es Sin Rubstein? ¿Cómo te definirías? ¿Qué nos quieres compartir? Yo soy mamá de 2 niños, Violeta y Nicanor. Soy una persona muy inquieta por la tecnología, por las nuevas tendencias. Soy un poco nerd, estudiosa. Es un poco raro decir que uno es nerd en los ámbitos de las personas, en el ámbito más soft, porque por lo general uno asocia la mirada nerd a la tecnología, a los sistemas. Sin embargo, yo soy una persona muy inquieta respecto de las neurociencias, respecto de los avances vinculados con los conocimientos de los comportamientos y la ciencia de los comportamientos. Bueno, nada, me considero una persona en ese sentido como un poquito estudiosa, siempre lo fui, muy inquieta, porque nada, en este mundo tan bunny, la verdad que hay muchísimo para aprender todo el tiempo y yo estoy como en una constante transformación. También me identifico con mi rol hoy como asesora, acompañante de la transformación cultural, es lo que más estoy haciendo, formaciones en líderes ágiles, acompañando a los equipos de recursos humanos, gestión humana, capital humano, a encontrar su lugar como copilotos de la transformación digital. Así que bueno, estoy muy activa. Justo ayer fui a comer con una colega y me decía, te veo todo el tiempo tan activa. Yo creo que estoy activa porque estoy en un momento de muchísima pasión por lo que hay para hacer. Creo que hay cosas increíbles para hacer. Está la puerta abierta a pensar y repensar un poco el rol de gestión humana en las organizaciones. Entonces creo que es un momento de muchísimo interés para quienes estamos orientados a esos espacios, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Sin, por contarnos un poquito más de ti. Probablemente hayan algunas personas, más bien neófitos en el tema. Esto dado que la agilidad, digamos, ha prosperado todos estos años y viene principalmente de ámbitos más relacionados a TI, al desarrollo de software, equipos de producto, pero hace algunos años que viene en tendencia que la agilidad habite lugares en los que antes no habitaba naturalmente. Uno de esos son las áreas
que antes, digamos, se llamaban recursos humanos, hoy están como mudando incluso a otros nombres con razones profundas para cambiar ese tipo de nombres. Pero me gustaría que nos cuentes un poquito a los más novatos en los términos, ¿qué vendría siendo esto de Agile HR o Agile People? O un poquito de la historia de cómo llegó esta movida de la agilidad a estas áreas dentro de las organizaciones. Buenísimo. Primero quiero empezar por cómo me llegó a mí, porque creo que quizás esta historia más personal puede llegar a inspirar a otros profesionales de las áreas de personas que estén escuchando este podcast. La verdad que yo hace ya casi una década, fue la primera vez que escuché algo y leí algo sobre el manifiesto de la agilidad, los principios ágiles, empecé un poco a conectarme con eso y la verdad es que siempre sentí que era mucho de lo que yo venía haciendo en cuanto a mi marco de acercamiento al trabajo que hacía en ese momento, que era más de facilitación, de capacitación, de learning, digamos, yo venía un poco desde ese lugar trabajando fuerte ya hacía otros 15 años antes en las organizaciones, y de repente me cruzo con el manifiesto, me cruzo con todas las piezas, más que nada las declaraciones más filosófico-culturales vinculadas con la agilidad, y fue como decir, bueno, esto es lo que, o sea, esto tiene un llamado directo a cómo yo entiendo mi trabajo organizacional, a cómo yo me relaciono con la comunidad de mis pares. Sentí como rápidamente una identificación muy fuerte y además yo venía trabajando con Design Thinking, que hasta ese momento nunca había visualizado que era una metodología que podía estar vinculada con el mundo de la agilidad. De hecho, al inicio de mi trayectoria como agilista tuve varios cuestionamientos por parte de agilistas un poco más tradicionales que me decían, no, esto no es una metodología ágil, Design Thinking, y empezábamos a enroscarnos en esas peleas medio como también filosóficas, pero internamente la verdad que sentí como una llamada a la acción y una conexión muy profunda con todas las piezas vinculadas con la articulación del corazón de la agilidad moderna, un poquito más adelante, pero ya cuando leí el manifiesto dije, para, esto es lo que yo creo, esto es para lo cual yo trabajo, le cambio el nombre desarrollo de software, le pongo, y me va encajando, me hacía mucho sentido. Y entonces empecé como yo a entender, sin saber que había otras personas que quizás lo aplicaban en otros lugares. Después empecé a conocer a Pía María y a otros profesionales, digamos, que lo venían haciendo, o en Argentina a Luis, a Charo, a gente que trabaja en Agile People. Me empecé a dar cuenta que realmente se podía empezar a pensar y a repensar que gran parte de las transformaciones digitales que veíamos en las organizaciones estaban fracasando porque la gente no cambiaba su mindset, porque la gente no cambiaba su cultura de gestión, porque había algo que estaba como a destiempo. Empezaba el mundo digital a ponerse muy fuerte y las organizaciones no trabajaban en la gestión del cambio cultural hacia la agilidad como una mentalidad. Entonces, todavía al día de hoy, Cami, vemos en los informes de, no sé, el State of Agile de este mismo año, creo que fue, que sigue siendo gran problema el cambio cultural asociado a la transformación digital. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí me llamó a presentarme, digamos, como una propuesta a mis clientes en relación a este marco, entendiendo que mis clientes estaban muy interesados por incorporarse a la movida de la transformación digital, lo querían hacer con la agilidad, querían desarrollar software con Scrum, empezar a hacer agilidad, pero que tenían una organización que tenía una mentalidad tradicional, predictiva, perfeccionista, quisquillosa, que los veía medio como un bicho raro en la organización, y que yo entendía que las áreas de personas tenían que colaborar con acompañar todo lo que es el cambio de mentalidad asociado a que una organización se mueva a un marco de adaptabilidad y entienda su gestión adaptativa. Obviamente con la pandemia esto se aceleró, quizás lo que veníamos diciendo y que la gente nos miraba un poco con desconfianza, se terminó como de materializar con la pandemia, como decir, bueno, ahora cualquier empresa, incluso muy tradicional, está en un problema de adaptabilidad importante, en un mundo back, book, van, etcétera. Fue más fácil, pero digo, ya mucho antes, muchas empresas tenían la conciencia de que esos cambios tenían que venir acompañados por, y que recursos humanos, como tradicionalmente se concebía, era la dueña de la cultura. Hoy sabemos que la cultura somos todos, que la cultura se gestiona en toda la organización, pero hasta ese momento, hasta hace 10 años, uno veía el organigrama y todavía vemos cultura como un raviolito, un gnocchi metido en el organigrama de recursos humanos. Nosotros gestionamos la cultura, nosotros somos la cultura, por eso ahí fue la puerta un poco de entrada a la experiencia ágil. Entonces, yo creo que es importante la sensibilidad y la pregunta de dónde queremos estar nosotros en una organización que se transforma digitalmente, que se transforma en su forma de hacer negocio, que empieza a pensarse distinto en un mundo que además le exige cambiar para desarrollarse. Bueno, cómo nosotros desde la cultura acompañamos
muy proactivamente esa transformación y bueno, es empezando primero por nosotros, ¿no? Empezando recursos humanos a transformarse para luego acompañar la transformación. Ese creo que es el primer como estadio, ¿no? Entender que nosotros no podemos trabajar la transformación cultural hacia la agilidad si como área seguimos siendo quienes éramos hace 20, 30, 40 años, ¿no? Esos fueron mis primeros pasos, de hacer Agile para recursos humanos, para prepararnos y ser modelo y estar de copilotos en la estrategia de la transformación digital para hacer la transformación cultural que se necesita para poder trabajar en eso. ¿Me fue muy largo? Maravilloso. Nada, está bien, perfecto. Tranqui, sin, aquí puedes tomarte el tiempo que quieras, decir lo que quieras sin tapujos, que no hay ningún problema. Eh, Me encantaron muchas cosas de las que dijiste que voy a ir rescatando a lo mejor en medio de nuestra conversación. Una de ellas es esto que mencionas de transformarse para acompañar. Me encantó, digamos, eso que dijiste, y es que hay como dos patrones además en Agile People o digamos en este proceso de cambio, digamos, de lo que conocíamos como HR, y es Agile for HR y HR for Agile, ¿no? Como esos dos patrones. Me gustaría si nos cuentas, bajo tu visión, un poquito de estos dos patrones, en qué consisten, qué onda, como que, qué nos puedes contar. Bueno, buenísimo. Sí, o sea, tiene que ver con, para mí, y creo que ahí como un poco viene como la postura personal o la mirada más valórica que tenemos. Para mí, para que un proceso de transformación sea confiable, quienes lo conducen, quienes lo impulsan, tienen que ser un modelo en relación a eso que estamos impulsando. Y muchas veces vemos equipos de recursos humanos que tienen la misión de hacer la transformación cultural, pero siguen trabajando desorientados de los colaboradores, a puertas cerradas, diseñan soluciones desde la mirada egocentrista y no ecosistémica. Entonces, digo, mi postura es que nosotros no podemos ser agentes de transformación cultural si seguimos sosteniendo en nuestra propia área una forma de gestión que es la que nosotros mismos queremos transformar. Para mí la confiabilidad, la confianza en recursos humanos se gana justamente cuando nosotros podemos mostrar procesos muy ágiles. Creo que en algún momento, en alguna sesión hace un año, creo que hablamos sobre que algunos procesos son más fáciles que otros en relación a que los procesos que involucran dinero en particular son un poco más oscuros, más opacos, pero empezando a hacer algún camino donde yo pueda mostrarle a mi cliente básicamente que puedo diseñar junto con él soluciones, que puedo entregar valor de forma temprana, mostrando avances, trabajando juntos, construyendo soluciones, si yo abro la mesa de diseño para empezar a escuchar otras voces, si dejo de trabajar con mi expertise y empiezo a tomar la necesidad del otro como el faro central de nuestra gestión. Entonces, más allá que no podemos transformar todo lo que hacemos en recursos humanos, empezamos a mostrar esas miguitas de pan que muestran que en el camino nosotros también estamos haciendo este esfuerzo de transformación que le pedimos a las áreas que hagan, que de por sí es muy difícil. Nosotros sabemos que hoy la agilidad está fracasando en un montón de organizaciones y que mucho tiene que ver con que la gente termina de no comprar o de no poder cambiar, de no encontrarle el propósito realmente a lo que implica en términos del esfuerzo, lo que es lo colaborativo y lo que tiene que ver con la transparencia, lo que tiene que ver con empezar a pararse en otros paradigmas. Entonces, yo creo que agilidad para recursos humanos o Agile for HR es como una bandera que nosotros tenemos que tener y es, bueno, empezar por vos, empezar por cambiar tu mindset, empezar por cambiar aquellos procesos y hacerlos ágiles, en particular los que tienen más sensibilidad en el contacto directo con los colaboradores, en particular los que están como en cuestionamiento porque hoy no aportan valor, tener la capacidad de pedir feedback, la valentía de no defenderte. Justo estoy trabajando en una empresa que justo hablábamos con eso, que todavía nos duele un poco el feedback, que nos digan recursos inhumanos como una forma de hablar de nuestras pocas prácticas vinculadas con la profundidad y la esencia de trabajar con personas. Entonces, si nosotros queremos cambiar eso, bueno, tenemos que empezar a abrir un poco la mesa, abrir la puerta de la oficina y empezar a decir, bueno, ¿cuáles son hoy los procesos que menos aportan valor? Y tener la valentía para cambiar esos procesos, al menos en algunas iteraciones iniciales, para ir mostrando señales de que todos estamos en el mismo barco. Y después, una vez que nosotros como área empecemos a movilizar nuestra transformación, va a ser más fácil hablar con coherencia y transmitir coherencia para hacer agilidad para el cambio cultural o Agile for HR, no HR for Agile, digamos. Wow, dijiste un montón de cosas que me dejan resonando y pensando muchísimo. En especial me quedó resonando esto que me dijiste, la agilidad está fracasando en muchas organizaciones porque esto a veces es como el elefante en la habitación para muchos agilistas, ¿no?
los agilistas nos acostumbramos a hablar de casos de éxito, a contar lo que nos sale bien, pero lo que no sale tan bien es como que lo barremos, digamos, debajo de la alfombra y es como ese elefante en la habitación que todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie habla de él, ¿no? Es también esto, casualmente ayer estaba leyendo un post de un colega del mundo de la agilidad que mencionaba justamente esto del dilema del escalado, ¿no? Que las organizaciones empiezan a obtener buenos resultados cuando implementan un equipo Scrum en áreas de tecnología, empiezan a implementar en otros espacios agilidad y obtienen buenos resultados, pero a medida que intentan escalar la agilidad en la organización, pareciera que se van volviendo cada vez más lentos, ¿no? Esos beneficios que ganaron con la agilidad en pequeños pasos parece que se pierden al intentar escalarlo en la agilidad. Parte de eso tiene que ver, bajo mi visión, por supuesto, por la misma estructura que vamos creando con la agilidad, ¿no? Entonces, a medida que necesitamos más equipos, pues necesitamos más formas de coordinar y creamos más roles y más conectores entre la organización, pero también tiene que ver, digamos, con este cambio cultural, lo cual resalto mucho el trabajo que vienes haciendo, porque creo que la agilidad tiene que ser un trabajo más bien holístico, ¿no? No es suficiente con tener equipos ágiles si otras áreas tan importantes en la organización no están apalancando el cambio, porque como mencionaba, si bien HR no es el dueño de la cultura, porque la cultura se vive en toda la organización, lo que sí considero es que es un catalizador importante para mover la cultura de la organización. Me dejó pensando eso y me encantó. Sí, re, y sabes que, Ahora, sí, sí, y sabes que, perdón que te interrumpa, que me está dale. pasando últimamente y por eso lo traigo y porque estamos en la revolución ágil para justamente reflexionar, que es un poco esto de que de verdad, digamos, que la agilidad esté hoy tan visible, tan de moda, tan como un deber ser, también transforma esto en un foco de reflexión para las organizaciones, ¿no? Y de cuestionamiento. Me pasa ahora que estoy dando programas de agilidad a gran escala con muchos líderes y hay como una cosa de escepticismo que no detectaba hace un tiempo atrás, como de alguna forma de, no sé, acá lo intentamos, después lo dejamos de hacer y fracasó y digo, no quiero decir que la agilidad ha fracasado bajo ningún concepto, pero lo que quiero decir es que hay como que empezar a retrabajar un poco qué efecto tiene la masividad y la moda y el humo que hay alrededor de la agilidad y toda esta cosa de vuelta, que para muchos es como un deber ser y cualquier cosa que tenga que ver con un deber ser siempre genera, para mí, a mí me genera, como ya me pone la piel de gallina de pensar, bueno, ¿por qué es un deber ser? Bueno, ahora hay que adaptarse, sí, hay que adaptarse, pero si lo que el otro siente es que le estoy imponiendo y sin un propósito además es mucho más complicado, ¿no? Entonces, comparto y creo que la gran traba de la escala no es la metodología, sino que como siempre es la cultura y es el mindset que hay detrás del escalado. Eh, Así que nada, estamos como en ese punto de acuerdo, pero yo creo traer este emergente de que quizás, digo, yo no soy una agilista de la primera ola, digo, yo me subí a la ola cuando ya había un gran grupo de surfers mostrando el camino, entonces yo no podría decir, yo soy pionera y cuando nadie hacía agilidad, no, 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 yo hago agilidad hace 10 años, me subí a una ola que ya estaba totalmente en ebullición, digamos, aproveché ese momento, pero sí lo que hoy detecto es que hay como ¿no? Por lo menos en mis organizaciones, de mis clientes con los que trabajo, nada, hay como un dejo de desconfianza que hace unos años yo no percibía como ahora. Entonces, creo que es importante el pensar y hacernos preguntas como agilistas, como comunidad y con nuestros clientes sobre qué ha producido, qué produce el impacto en las personas de algo que está tan visible, tan común, como de vuelta, como un deber ser, y que el status quo y el deber ser son cosas que a nosotros nos provocan como un cuestionamiento constante. ¿Qué tendríamos que cuestionar para que la agilidad realmente pueda escalarse? Bueno, es una gran pregunta para mí, para llevarnos a las organizaciones. Sí, ahora algo que me encanta de cómo plantea el Business Agility Institute, digamos, la visión de agility o agilidad empresarial, es que tiene como son varios principios clave, pero hay dos que resuenan con la conversación que estamos teniendo. Uno que mencionan es como la agilidad es un estado continuo, digamos, y no un estado deseado, ¿no? Entonces muchas organizaciones están bueno, ahora sí vamos a hacer la transformación Uh ágil -huh. y estaremos transformados cuando tengamos X cantidad de equipos y ya, y no, digamos, la agilidad no es un estado al que llego, sino un estado continuo y en el que además tienen que preguntarse las organizaciones qué tanta agilidad necesito, qué tanta adaptabilidad necesito. Uh -huh.
Y el segundo que me parece interesante es el que dice como que la agilidad tiene 1000 caminos. Es decir, hay 1000 opciones distintas. Una organización puede tomar un camino, otra del mismo sector puede tomar un camino completamente distinto usando frameworks, herramientas. Unos comienzan desde HR, otros comienzan desde TI y no, digamos, y no está mal, ¿no? Totalmente, Eh, totalmente. Hay una forma de eh, nombrar esto que vos decís, que a mí me gusta mucho, creo que lo escribió, no sé si lo escribió Juan o Lina del Grupo Esfera, que ellos nombran la agilidad como una práctica infinita, ¿no? Y a mí eso me súper resuena, como algo, como un camino que realmente es una búsqueda constante, ¿no? Es como un pulso que no termina, ¿no? En sí mismo. A mí me encanta ese concepto de práctica infinita, me parece que tiene que ver con que las empresas no sientan, no se duerman los laureles, digamos, respecto de lo que consiguen, porque realmente los desafíos son infinitos también y se van multiplicando y se van complejizando. Y creo que lo que vos traías es interesante porque, digo, íbamos haciendo agilidad y agarramos en el marco de complejidad de Snowden, en problemas simples. Vemos gente cuestionando mejores prácticas que realmente no tienen ningún sentido. Se están desgastando los equipos en hacer cosas que realmente no están encuadradas en lo que entendemos que es el marco de la complejidad. Así que nada, como estas dos cosas, no tomar la agilidad como una práctica infinita es algo que hay que poder transmitir. Cuando yo le digo a un cliente, bueno, la consultoría termina ahora, pero en realidad para vos empieza ahora. El gran desafío es como, no, no te vayas. Sí, 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 ahora empezá a fluir porque realmente lo que viene tiene que ver, nada, con justamente esta práctica, con este pulso de acción. Y por otro lado, entender claramente la capacidad de los equipos hoy de poder interpretar que la agilidad es para todos, pero no es para todo, ¿no? Que creo que ese gran problema que vemos cuando hay gente que se empieza a poner fanática, digamos, soy fan y soy como súper influencer de agilidad, que ahora quiero hacer agilidad para todo. Entonces, creo que uno de los mensajes más fuertes que yo transmito en cultura es que por suerte la agilidad salió del software y es para todos, y es una oportunidad, y nos brinda un montón de virtudes, y nos ayuda a construir unas organizaciones mucho más sustentables, sostenibles, inclusivas, etcétera, pero no es para todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, ese límite es como, wow, 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 me dijiste que es infinito, que es práctica infinita, y ahora no es para todo. Bueno, son cosas que son preguntas o wicked question o cuestiones paradójicas que tienen que ver con las conversaciones culturales. O sea, por un lado, te pongo esta misma paradoja. Te acabo de decir que la agilidad es una práctica infinita, pero me pones un límite que es que no es para todos. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, esto es parte de los dilemas y de los recorridos. En Design Thinking le llamamos problemas complejos, wicked question, misterios organizacionales, que es como lo más lindo de la agilidad, ¿no? Que tiene que ver con lo no predictivo. A mí lo que me atraviesa la agilidad es haber soltado la necesidad de ser, como se dice en Argentina, tu Sam, de poder adivinar el futuro, de poder predecirlo. Me parece que la construcción continua de sentido es, para mí, como lo que más amo de trabajar desde esta mirada, ¿no? Creo que eso es lo que a mí más me engancha hoy de los me grandes encanta. desafíos. Me encanta lo que mencionas. Yo te transparento de soy un gran fanático de la cultura pop, en especial de Star Wars. Y hay una frase de una de las películas de Star Wars que resume mucho lo que dijiste, y es como están los Jedi y los Sith, ¿no? Y en un punto Obi-Wan le dice a Anakin, solo un Sith es tan radical, ¿no? Entonces es como ese mismo principio, ser radical, el fanatismo solamente nos lleva, digamos, al lado oscuro. Como agilistas tenemos que estar también abiertos a ver qué otras cosas son necesarias, dónde sumamos valor y, más importante que eso, dónde no sumamos valor. Perfecto. Bueno, voy a volver un poquito al tema de nos convoca porque nos íbamos yendo por las ramas, reflexionando un poquito sobre la agilidad y estamos hablando de HR, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes así como rápidamente un poco sobre en qué espacios de HR se está trabajando en la agilidad, qué tipo de dinámicas se están repensando. Sé que hay muchas que son muy conocidas, pero a lo mejor hay gente más bien novata que está viendo o escuchando el podcast. Entonces, ¿en qué espacios de HR está habitando y cambiando la agilidad? Sí. Buenísimo. Bueno, a nivel transversal, nosotros estamos trabajando, digo, en mis experiencias y otros colegas que también nosotros tenemos como conversaciones. Obviamente atravesamos a todos los equipos en todas las disciplinas, porque echar es un gran mundo de disciplinas. Tenemos algunas tareas que tienen que ver más con lo hard, con lo remunerativo, con las compensaciones. Tenemos como otros perfiles más relacionados con lo soft, si le podríamos llamar soft, a lo que tiene que ver con todos los procesos vinculados con la gestión del journey del colaborador, el ciclo de vida del colaborador,
desde el proceso de selección hasta el proceso de entrevista de egreso, pero digo, entonces, recursos humanos es un gran mundo de temas que trabajamos porque este ciclo de vida de un colaborador tiene muchos procesos relacionados con mucho. Pero sí lo que hacemos inicialmente es trabajar con todos ellos en un poco el concepto de la mentalidad ágil, porque creo que eso nos ayuda mucho como a darle encuadre y darle interpretación, porque por lo general los que más rápido adoptan la agilidad son los que trabajan en las áreas más soft, ¿no? Como de alguna forma en mi experiencia, ellos logran rápidamente comprar, porque tienen como esta mirada de training más sensible, pero bueno, en definitiva, trabajamos transversalmente el mindset en todos los roles y acompañamos masivamente la construcción de proyectos donde todos puedan compartir y puedan convocar su mirada sobre esos procesos. Por ejemplo, lo primero que solemos hacer, o por ejemplo la puerta de entrada más simple, es preguntarle a la organización cuál es el proceso que es más fácil, digamos, más fácil de transformar en términos de que hay que escalar menos la posibilidad de validación de ese proceso. En muchas organizaciones es el proceso mismo de learning, en otros es el onboarding, en otros puede tener que ver con alguna cuestión de compensaciones chiquitita, pero bueno, tratamos de alguna forma de empezar a generar experimentos, pequeños experimentos, en las áreas donde haya una apertura a probar cosas nuevas. Entonces, lo que trabajamos por lo general, o por lo menos lo que a mí me hace más sentido y me hace más fácil, con eso es bajar el modelo experimental, trabajo con un canvas de experimentación sencillo, donde ahí trabajamos el concepto de simplificación, digamos, de las hipótesis, para que empiecen a aprender cómo gestionar los riesgos, porque bueno, también es un aprendizaje trabajar iterativamente, es un aprendizaje trabajar, digamos, en la entrega parcial de valor y constante. Entonces, todo esto es como algo que empezamos a atravesar. Metodológicamente, yo trabajo mucho desde Design Thinking, digamos, es la forma, pero también implemento y acompaño mucho las prácticas ágiles relacionadas con las reuniones, en particular, que no me gusta mucho llamar las ceremonias, pero sí trabajamos en dailies y en retrospectivas como mecanismos también de conexión y de conversación. Entonces, como que instalamos algunas cosas. También tomamos mucho, por lo menos en mi práctica, cuestiones vinculadas no solamente con Kanban como tablero, sino como concepción de regulación del flujo de trabajo. A recursos humanos por lo general le cuesta mucho decir que no, le cuesta mucho regular el flujo de trabajo, tiene mucha demanda porque es un área transversal, entonces habla, interactúa con todas las áreas, es algo parecido a Haití en ese sentido, tiene como una conexión, una capilaridad muy fuerte, entonces recursos humanos tiene que aprender muchísimo a poder interpretar y entender cómo generar un punto de acuerdo respecto a las expectativas de los clientes, cómo regular su flujo de trabajo, cómo sacar como un punto de culminación de lo que hace, digamos, la definición determinada de un proceso. Entonces, aprendemos mucho también sobre eso, que quizás viene desde otro lugar, pero creo que Kanban también aporta mucho a recursos humanos, ayudar a ordenar un poquito las prioridades, el flujo de trabajo, que es algo que por lo general cuesta bastante. Entonces, como que esos son un poco los focos, aprender a optimizar nuestras reuniones de trabajo mediante todos los elementos en particular de las reflexiones colectivas de la retro y de la daily, trabajar en la articulación de un flujo de trabajo, aprender a ponerle límites, aprender a consensuar cuándo empiece y cuándo termina un pedido para que ellos puedan tener una mejor regulación y una mejor priorización. Y después la mirada de la experimentación para entender para quién hago lo que hago, tener conversaciones respecto de las expectativas que hay respecto de eso, que ellos puedan priorizar la entrega de valor a partir de entender para quién hacen lo que hacen. Esto es como clave en recursos humanos, que a veces se nos pierde el colaborador del centro, y herramientas de design relacionadas con generar una profundidad en la mirada de las problemáticas complejas para no irnos al síntoma y poder trabajar un poco más en profundidad. Serían como las 4 cosas que a mí más, digamos, me hacen sentido y que siento más adopción por parte de recursos cuando articulo un acompañamiento en su transformación práctica, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sin, mencionabas que a veces hay que ir por las que son más fáciles de tocar, implementar, y justamente me quiero ir hacia allá porque hace más o menos un año estuvimos juntos en algunas charlas relámpagos que dimos en conjunto, y recuerdo muy clarito el nombre de tu charla, se llamaba Los Intocables, ¿no? Que son esos espacios que muchas veces son tabú en las organizaciones. Me gustaría que nos cuentes un poquito tu experiencia con estos intocables, como cuáles son, que nos los compartas en las organizaciones y qué podemos hacer, digamos, si estamos acompañando organizaciones para lograr llegar a cambiarlos de alguna manera. Buenísimo. Sí, la verdad que Los Intocables fue un poco un juego relacionado
con los no y con los sí que hemos recibido, que he recibido acompañando equipos. En esto no te metas, ¿qué tenés que hacer acá? Digo, ese tipo de restricciones. O mejor acá no, porque sabemos que nos van a decir que no, o sea, incluso asunciones o sesgos muy fuertes respecto de no te metas con esto no va a cambiar, si funciona, ¿para qué lo vas a modificar? No lo toques, si esto igual no. Entonces digo, creo que como dije en esa charla, y creo que lo sigo sosteniendo porque en la práctica me sigo pasando, los intocables por lo general son procesos donde está involucrado todo el esquema de dinero, digamos, está todo el esquema relacionado con los cambios profundos, con lo que implican las remuneraciones, las compensaciones, los beneficios. Creo que ahí hay todavía como mucho tabú, mucho prejuicio, todavía en las empresas, cuando veamos esto dentro de 100 años, quizás si esto permanece en algún lado de la nube, si es que hay nube dentro de 100 años, esperemos que se haya mundo dentro de 100 años, pero digo, todavía es tabú hablar de plata, saber cuánto gana la gente. Digo, de verdad que estamos hablando de que el dinero todavía sigue siendo un tema oscuro en las organizaciones. Entonces, digo, cualquier proceso que esté vinculado con eso es muy difícil de tocar, hay que subir en muchos escalones en términos de poder conversar, generar conciencia, generar interés por meterse en temas más álgidos y todos los procesos que tienen que ver con lo que no implica algún grado de remuneración son mucho más fáciles, hay mucho más interés, hay mucho más apertura, hay mucho más autonomía, se puede horizontalizar mucho más la construcción de células. Creo que ese es un poco, para mí, el origen de estos intocables, que no tiene que ver con recursos humanos, sino que tiene que ver con cómo interpretamos en este mundo las conversaciones respecto del dinero, ¿no? Que sabemos que son de por sí difíciles y que son opacas por naturaleza. Digo, no sé si conoces organizaciones donde se puede hablar rápidamente y fácilmente, o formalmente de dinero, porque informalmente puede que suceda, pero donde formalmente uno pueda saber cuánto gana el CEO de la empresa en la que trabajo, por ejemplo, o cuánto se le da de un bono a mi jefe cuando yo trabajo. Son cosas que que son de mucho interés, porque a uno le interesa, pero son de poca Pero visibilidad, ¿no? Entonces, esos sí, procesos claro. son difíciles, son difíciles. Me encanta, buenísimo. Ahora estoy pensando que uno de los grandes problemas de implementaciones de agilidad, especialmente cuando arrancamos, por ejemplo, en áreas de TI, es que creamos equipos ágiles, ejemplo, equipos Scrum, y dentro de la dinámica del equipo buscamos colaboración, buscamos que distintos especialistas ahora sean más generalistas y que trabajen juntos como un equipo. Pero luego tenemos incongruencia con algunos otros elementos de la organización. Como vos mencionabas, uno típico es, estamos trabajando en equipo, pero mi bono anual sigue siendo individual, Ujú. porque eso no lo tocamos al diseñar un equipo Scrum, eso lo hace recursos humanos. Eso genera como una incongruencia en el mindset, ¿no? De yo colaboro, pero ¿qué tanto colaboro si al final me van a medir individualmente al final del año, ¿no? Sí. Aquí lo que te quiero preguntar es si tenés algún caso, puedes cambiar nombres, etcétera, que nos compartas de cómo la remuneración o algún cambio en esto, en alguno de estos intocables apalancó una nueva cultura en alguna organización. Yo seguro que tienes alguno, pero te la boto Sí, yo sin creo mucho que aviso. no tiene que ver solo con la remuneración ahí, sino también Sí, con los objetivos y con las expectativas y con la elaboración de desempeño. Digamos, la elaboración de desempeño no siempre está atada a un bono, pero digo, vos dijiste esto, ¿no? ¿Por qué me están evaluando? ¿Por qué me están midiendo? Y aunque no involucre un bono, digamos, el bono sería como el nivel 2 de este problema, ¿no? Pero incluso muchas veces no llegamos a entender cómo generar una calibración, digamos, de las expectativas del desempeño de forma colectiva y no de forma individual. O sea, cómo contribuye el colectivo al objetivo y cómo contribuye la persona en el marco de lo colectivo. Yo creo que ahí están mis máximas experiencias, digamos, no tanto en tocar esos bonos, sino en poder empezar a entender cómo poner expectativas, cómo hacer evaluaciones de desempeño, no solamente focalizadas en el individuo, sino en el aporte al trabajo colectivo. Que eso después contribuye al bono, porque se empieza a variabilizar el bono relacionando las variables colectivas, pero creo que el gran salto es, digamos, es esta tensión que hay que poder sostener, que es, yo soy una persona que trabaja de forma individual y singular en el aporte de valor, también soy parte de un colectivo y mi performance se desarrolla tanto en el despliegue de mi talento individual
como en la generación de valor en la inteligencia colectiva, ¿no? En las soluciones colectivas, en la co-construcción. Entonces, creo que esa visibilidad es la que empieza como de alguna forma a destrabar todo lo que tiene que ver con cómo estamos nosotros gestionando esta dicotomía, ¿no? Individual o colectivo. Bueno, entonces, digo, creo que ese es como el primer paso, que es cómo nosotros desde recursos humanos podemos ser capaces de entender cómo impacta, o sea, cómo se desempeña, si hablamos de la evaluación del desempeño, o sea, qué es el desempeño individual, qué es el desempeño colectivo, qué es el talento individual, qué es el desarrollo del talento colectivo, qué es la inteligencia colectiva, digamos, como que son parámetros que no están visibilizados. Entonces, yo creo que ese es, por lo menos mi experiencia, es empezar un poco a mostrar que esa tensión existe y que la evaluación de desempeño tiene que poder ser respondiente a esta doble mirada que hay sobre la performance del equipo. En Haití se da como claramente por la configuración, pero digo, en todos los equipos podríamos empezar a decir, bueno, es un momento de empezar a pensar que un proceso de desarrollo de no, por ejemplo, de un proceso nuevo de selección de personal necesita, cuando miremos la performance de esa persona, contextualizar cómo esa persona articuló la co-construcción. No sé, creo que ahí hay un punto importante y hay un punto sensible, que eso después tenga un correlato en la configuración de un bono y que se remunere es otro tema, ¿no? Pero yo creo que si es como un primer quick win, creo que el primer quick win es eso, es visibilizar. Y después la otra es poner de vuelta en cuestionamiento los bonos que se les da a las personas con la performance del área y uno empieza como ahí a tocar otras variables. Ahí sí hay experiencias, pero creo que lo que no tiene que pasar es que pasemos de un formato a otro sin valorar ambas variables que realmente son parte de la constitución de la mirada del talento, digamos, de cómo se desarrolla el talento en las organizaciones. Entonces, como para concluir, creo que la salida de todo esto es pensar que nosotros en la agilidad y contribuimos a ambas cosas. Nos interesa muchísimo el desarrollo del talento individual, nos interesa muchísimo el aporte de ese talento a la construcción de inteligencia colectiva, a la construcción de soluciones en el marco de un equipo que piensa, que construye, que hace todo el proceso relacionado con el diseño, y que tenemos que poder tener esa doble mirada constantemente, porque una y la otra son para mí mutuamente solidarias en el marco de la agilidad. En el marco del modelo predictivo, no. En el marco de ese modelo, ese es mi desarrollo del talento individual. En el marco de lo colectivo, creo que tenemos que pasar como a esta doble mirada que no es una ni es la otra, yo creo que son las dos coexistiendo, conviviendo y son mutuamente solidarias, ¿no? Maravilloso, muchas gracias, Sim, por esa perspectiva tan interesante. Estamos más o menos cerca del cierre, pero tengo un par de preguntas más para hacerte. Una que traigo es que a mí particularmente, que me dedico en los últimos años a llevar conciencia a otros agilistas, a formar lo que podríamos llamar como agile coaches, me he encontrado que muchas organizaciones están intentando llevar este conocimiento de la agilidad a un rol en específico que ya existe dentro de las áreas de HR, que es el rol del HR VP, ¿no? El Business Partner. Lo que quiero preguntarte, Sin, es tu visión sobre este rol. Primero, que nos hagas una explicación de qué hace un HR VP, porque la mayoría de agilistas seguro no tienen ni idea. Y segundo, tu visión de si ellos son agentes de cambio, si está bueno que ellos estén formando en agilidad, no sé, lo que nos quieras compartir de esa visión. Bueno, buenísimo. Estamos entrando en un tema que es uno de los grandes transformadores de las áreas de personas en los últimos años. Yo creo que no es un tema menor esta pregunta de quién es un HRBP, porque el HRBP es la pata de recursos humanos en el negocio. Digamos, es una persona que está ubicada en el marco de las relaciones profundas con la realidad del equipo en el que está trabajando, no sé si es en área comercial, en áreas de gestión, áreas operativas, y que está embebido en la realidad de ese área. Yo le llamo como un emisario, está como ahí como puesto, y que muchas veces termina siendo absorbido por la propia área en términos identitarios. Nos pasaba tradicionalmente con los recursos humanos en las plantas, ¿no? Ahora justo estoy trabajando en una planta industrial y recursos humanos en la planta es como una especie de HRBP, porque no responde a la gestión centralizada, sino que tiene como esta doble mirada. Yo miro el área en el que estoy inmerso, embebido, digamos, yo soy parte identitariamente del negocio, entiendo cuál es el problema, pero a su vez tengo que responder y gestionar los procesos centralizados que Recursos Humanos va diseñando, ¿no?
Yo creo que en ese sentido, lo que tiene de valioso este rol, lo que estamos tratando de potenciar este rol, es que tienen la mirada del negocio que muchas veces recursos humanos no tienen, porque está en otro lugar. Entonces, las experiencias, el termómetro, la sensación y la información, la data, ambas cosas, ¿no? El clima y la data que tiene el HRPP, el latido de lo que está pasando, es muy vivido, está muy online, está en un 724, que muchas veces recursos humanos no tiene como de forma tan directa, los que estamos, digamos, en las áreas más centrales. Entonces, yo creo que en relación a esto, sí, la pata de HRBP tiene que poder tener una mirada y tiene que tener un mindset ágil, especialmente cuando en sus áreas se está generando una transformación ágil, porque él puede acompañar o ella puede acompañar justamente la posibilidad de conectar el mindset de recursos humanos ágil con el mindset de la agilidad en el negocio. Me parece que es un buen conector o un buen catalizador, como vos le llamaste. No sé si el rol es Agile Coach, no lo sé. No sé si ese es el rol que tienen que tener, porque hay un rol muy importante que ellos cumplen, que tiene que ver con ser garante de los procesos de recursos humanos. Entonces, digo, me parece que no sé si se desdibujaría el rol en sí mismo, pero sí que en términos de cultura son muy buenos impulsores, muy buenos influencers y pueden ser quienes sean los conectores de esos dos mundos. Pueden ser para mí un puente muy bueno, que ahora lo son respecto del negocio con recursos humanos y el recursos humanos del negocio. En esa autopista podríamos meter un carril que sea la agilidad. No creo que sea el único, porque si no se nos pierden de vista otros que también son conectores Claro. importantes. Entonces, justo el año pasado estuve dando con un grupo de HRBP de una empresa en México una conversación bastante importante respecto de esto en particular. Y yo creo que si el HRBP era un puente, ahora con la agilidad se transforma en una autopista. O sea, hay que ampliar el ancho de banda, ampliar los carriles y entender que también tenemos ahí como un rol transformador y que tenemos que un poco habilitar eso, siendo modelos también nosotros como HRBPs, pero también habilitando que ese carril esté funcionando en un ida y vuelta. Cultura, negocio, agilidad. Bueno, es ampliar un poco el ancho de banda, me parece. Esa es mi mirada. Perfecto, me encanta, sí, que creo que hay una oportunidad muy interesante de conectar incluso las iniciativas de agilidad que a veces parecen desconectadas de HR por medio de este tipo de roles que están mucho más involucrados en el negocio. Muchas gracias por esa perspectiva, Sin. Totalmente. Mi última pregunta antes del cierre, porque ya se nos está yendo el tiempo, es quiero preguntarte hacia el futuro, ¿cómo ves la evolución de la agilidad de HR? ¿Qué crees que va a estar pasando de aquí a unos años? No, no ¿Cómo tengo ves el idea, no futuro? tengo idea. O cómo te lo sueñas No, también, puede ser. sí sé, a ver, sí, más que no tengo idea, sí sé que la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con, digamos, con el uso de data, que es algo que por lo general siempre se nos cuestionó, y los recursos humanos siempre fue cuestionado por ser demasiado blando, que le cuesta organizarse, ¿no? Creo que la gestión basada en datos es algo que le va a hacer muy bien al área de personas, porque de alguna forma esta automatización nos va a liberar o nos debería liberar de muchas cuestiones que necesitamos tiempo extra, como por ejemplo para conectar más profundamente con las personas. Creo que tendríamos que tener una etapa de rehumanización, digamos, de reconexión con las personas, de mayor conciencia, como vos decías antes, y creo que la inteligencia artificial y todo lo que es la automatización nos brinda o nos debería brindar esa oportunidad. No estoy muy convencida de esto, de que eso vaya a suceder, es mi deseo, ¿sí? Pero creo que en este mundo tan complejo en el que vivimos, no sé si estamos en un momento donde dar un mensaje en ese sentido como muy optimista. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado por las conversiones éticas relacionadas con el diseño y la inteligencia artificial. Las estoy dando en LinkedIn constantemente porque creo que ahí hay un tema que es, tenemos que abrazar lo que se viene, tenemos que aprovechar eso que se viene, pero tenemos que cuidar profundamente la gobernanza de datos, tenemos que cuidar muchísimo los sesgos que tenemos ahí dentro de lo que son las mismas inteligencias, y tenemos que lograr, una vez que todo esto se automatice, se escale y tengamos una buena gestión de recursos humanos en todo lo que tiene que ver con la automatización, cuidar de rescatar la humanización y rescatar la empatía como una forma de conectarnos profundamente con otros. Si esto sucede, creo que es un futuro maravilloso y creo que las personas vamos a estar realmente en el centro. Pero hay que tener mucho cuidado porque, bueno, estamos en un momento donde estamos experimentando con cosas que no conocemos y creo que tenemos que tener la sensibilidad y la humildad intelectual justamente de asumir que hay cosas que no sabemos
y que hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos, y en ese marco vamos a ir aprendiendo en el hacer, vamos a ir aprendiendo en la acción, nos vamos a equivocar, vamos a reducir esa incertidumbre a partir de lo que no funciona y todo esto que sabemos que pasa cuando uno trabaja en un modelo adaptativo, pero en definitiva yo abrazo la posibilidad y sueño con la posibilidad, por un lado, de que la data nos ayude a entender mucho mejor el mundo complejo, pero por otro lado, que esa data nos permita tener más tiempo y más holgura para salir a buscar los corazones, las mentes y la energía de la gente que hoy necesita en las organizaciones mayor cobijo y un lugar de pertenencia donde se pueda desarrollar, crecer y evolucionar también. Ese es mi sueño. Muchas gracias por ese mensaje inspirador, Sin. Sin, muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio, por todo el conocimiento que compartiste con tan lindas ganas. Antes de irnos, pregunta, y es dónde podemos seguirte, dónde te encontramos, o si queremos contactar con Sin. Buenísimo. Bueno, mayormente estoy en LinkedIn. Me buscan como Sin Rubinstein. Estoy también en Instagram un poquito. Ahí también estoy como Sin Rubinstein. No estoy en ex Twitter. No hago muchas cosas ahí. No me gusta mucho esa plataforma todavía. No soy muy amiga de esa. Tampoco estoy en la otra, que no sé ni cómo se llama. No tengo mucha energía. Threads, sí. Por lo general, claro, por lo general lo que hago en las redes sociales para quienes me quieran seguir es compartir todas mis prácticas. O sea, creo de verdad en que compartir lo que uno hace multiplica los saberes. Así que dinámica que hago, y soy muy inquieta en el diseño, todo el tiempo estoy diseñando dinámicas para retrospectivas, para equipos, para reflexión. Dinámica que hago, dinámica que pruebo, la comparto. No comparto el título y el relato y te la vendo, sino que te comparto el paso a paso, la herramienta, la consigna. Así que quienes estén buscando inspiración y dinámicas, bueno, ahí van a encontrar muchas cosas. También creé un grupo, una comunidad en Telegram que se llama Facilitando la Transformación. Es una comunidad muy grande y tenemos más de 1.500 personas, y cada vez que alguien necesita algo, necesita una dinámica para tal equipo, tenemos ahí muchas voces compartiendo lo que hacen, compartiendo dinámicas, compartiendo soluciones, compartiendo reflexiones. Así que quienes estén interesados en preguntar y en compartir lo que saben, ese Telegram es un espacio abierto, y la verdad que la gente que se suma con mucha generosidad y con este mismo mindset de compartir y de multiplicar. Y para los que tengan ganas de leer sobre Design Thinking, que es mi especialidad, hay un libro en Amazon que se llama Design Thinking en Acción, es mi primer libro. Bueno, espero tener un segundo libro pronto, pero ese es el primer libro. En Argentina está agotado, por eso ahora estamos viendo solamente vía Amazon. Ahí lo pueden buscar en Kindle, también en papel, quienes todavía creen en los libros en papel. Veo ahí muchos atrás tuyo también. Espero que algún día tengas el mío. Y después tengo 2 podcasts. Uno que se llama Agilidad ATR. ATR es a todo ritmo. Son capítulos muy pequeñitos de agilidad en 10 minutos, para justamente los que nunca han escuchado nada de agilidad o quieren tener como ahí como un refresh, una perspectiva diferente. Y tengo un podcast que relato, que me desafié a contar las dinámicas en forma oral, que por lo general es la forma más difícil de compartir una dinámica, porque por escrito visualmente es más fácil. Sí. Así que hice el experimento de desafiarme a hacer un podcast donde yo explico dinámicas, estructuras liberadoras y dinámicas de creación propia, que se llama Facilitando la Transformación. Así que estoy en un montón de lugares, en un montón de plataformas, para quienes quieran. Todos los dejamos en la descripción, no te preocupes. Dale, buenísimo. Así que estoy ahí. Tengo podcast, tengo libro, tengo redes sociales, tengo Telegram, donde me quieras buscar. Y también tengo WhatsApp para quienes quieran hablar conmigo. Ahí estoy. Bueno, sí, muchas gracias. Fue un honor que sacaras el tiempo para compartir conmigo en este espacio. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final, escucharon o vieron este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de La Revolución Ágil. Hasta luego. Chau, chau. Gracias.